tratados, por los congresos nacionales. En cambio, en UNASUR, todas las decisiones se toman, a menos que sean iniciativas de un proyecto, etc., tienen forzosamente que pasar por la aprobación nacional. Esa es la diferencia entre lo intergubernamental y lo supranacional. Muy amable, doctor Enrique. Tiene la palabra la doctora Leonor. Le rogamos al doctor Enrique para complementar un poco, estoy complementando lo que dice, y resolverle la pregunta a la parlamentaria, por favor, a la parlamentaria Luisa. Llegamos a las decisiones. Las decisiones son eminentemente el ordenamiento jurídico comunitario, retomando ya el tema que estaban desarrollando. Ese ordenamiento jurídico comunitario es de aplicación inmediata, es decir, apenas está aprobado por la autoridad legislativa comunitaria, es de obligatorio cumplimiento en los países miembros en la materia, obviamente, que corresponda, ¿no? Por encima de las normas nacionales y sin ningún procedimiento pendiente. Se debe aplicar de manera inmediata, pero para aplicarlo, los jueces, igualmente toda la comunidad, porque si un abogado está litigando y se da cuenta que se trata de un tema que tiene una norma jurídica comunitaria que se debe aplicar, debe pedirle al juez que pida la interpretación de esa norma ante el tribunal, porque solo el tribunal puede decir cómo debe aplicarla. La interpreta y la aplica, ¿sí? Para que la aplique, mejor dicho. La interpreta para que la aplique, pero solo el tribunal es el que debe interpretarla. Esto se deduce también de la preeminencia de la norma comunitaria por encima de las normas nacionales. Es el único órgano, en la supranacionalidad se tiene un órgano jurisdiccional permanente, a diferencia en el otro esquema de la intergubernamentalidad, que solamente se reúne para resolver conflictos cuando se presentan. Sus sentencias, las de nuestras, las de supranacional, son obligatorias, de obligatorio cumplimiento. Tanto para el juez, cuando recibe una interpretación, debe basar su sentencia en esa interpretación, como para todos los ciudadanos y todos los empresarios tienen que tener en cuenta el ordenamiento jurídico y las sentencias emitidas por el tribunal. A lo contrario de la intergubernamentalidad, que solamente, pues, a la hora de la verdad es si quieren o no hacerlo. Las decisiones quedan en el aire, la verdad es esa. Y tan es así que en estas sentencias, que son de obligatorio cumplimiento, cuando el Estado no acata la decisión del tribunal, viene una sanción. Entonces ahí están las bases de la diferencia entre un sistema y el otro. No sé si te queda alguna otra pregunta, ¿no? Muchas gracias, solamente quería complementar eso. Gracias. Le agradezco muchísimo. Voy a someter a votación dos proposiciones, la de la doctora Luisa del Río sobre el Día de la Tierra y la de Hilaria Supa sobre el buen uso del agua. Pero antes, están en sus manos, las han conocido, pero antes de eso, la del doctor Adriansen vamos a tramitarla por mesa directiva, porque hay un tema ahí que hay que manejar con alguna diplomacia, pero también con alguna firmeza, y como presidente del Parlamento Andino tenemos que hablar con el secretario encargado de la Secretaría de la CAN para manejar ese tema, entonces no lo puedo manejar aquí ahorita. Discúlpenme, el senador Choque tenía una pregunta por hacer, entonces antes de votar las resoluciones le concedo a él el uso de la palabra. Votamos y después te doy el uso de la palabra a ti. Sobre las resoluciones que tengo a por... Bueno, entonces dejemos las resoluciones y las votamos después. Perdón, el senador Choque tiene el uso de la palabra para preguntar. Muchas gracias por darme la palabra, señor presidente. Yo quería preguntar a todos los que
han expuesto, ¿no? Y una pregunta muy breve. Sabemos que ha nacido el Parlamento Andino, tiene su nacimiento hace 44 años, desde 1969. Lo primero que se ha visto es la sustitución de importación. ¿Por qué eso no ha dado? Evidentemente no se da. Y la respuesta está en que muchos países latinoamericanos están atados a la tecnología de otros países. Voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa fundidora de estaño metálico, en la cual se ha querido sustituir los ladrillos refractarios, ¿no? Ahí tenemos de Perú, ¿no? Y algunos otros países que también tenían ladrillos refractarios. Pero la fundidora es alemana. Entonces, ¿dónde estaba? Como economista yo lo he analizado esto, de que no era dable esa sustitución de importación. ¿Por qué? Porque la peruana apenas duraba 2 meses, 3 meses en el proceso de tratamiento de los estaños del metálico que teníamos en Bolivia. Entonces, a causa de eso, esa sustitución de importación no da, porque estamos atados a la tecnología alemana o australiana, las que duraban por lo menos 1 año. Parar el horno cada 3 meses es pérdida en términos económicos. Entonces, esa sustitución de importación seguramente no se ha dado. Pero ahora, a lo que yo voy, es ejemplo dado para que ustedes puedan responderme. De repente es una de las causas de por qué no se ha ido agregando a otros, no se ha ido incorporando. La pregunta es esta: ¿qué mecanismo se tomó para incorporar a América Latina al Parlamento Andino? Ya que lo fundamental para identificar el Parlamento, esto es para todos los penalistas, ¿no? ¿Por qué no se han integrado los otros países latinoamericanos, ¿no? De 44 años que estemos 4, ¿no? ¿Cuáles han sido los mecanismos, ¿no? Uno sería eso. Y otra pregunta también: ¿qué visión debemos tener como integrador del Parlamento y qué beneficios tendríamos que ofrecer? Entonces, eso serían las 2 preguntas que estoy haciendo, ¿no? Porque otro punto al que yo me iba también es de que sé que en la constitución política del Estado de Bolivia también ya se integraría exclusivamente al Parlamento Andino, ya tal como ya ocurre en Ecuador, ¿no? Ya tienen sus parlamentos definidos. O de repente será esto el otro factor, ¿no? Que seguramente los que van a ir integrándose tendrían que ir ya pensando con esa visión. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a los panelistas chilenos? Le agradecería si alguno de los panelistas le responde las inquietudes al senador Choque. Hemos terminado la sesión de preguntas, ahorita pasamos a los otros puntos. No sé, doctor Ayala, doctor Ricardo, alguien que quiera contestarle. Muy brevemente. Quizás soy el más viejo funcionario de la integración andina aquí presente. Entonces, eso puede ayudar un poco. Bueno, en realidad el Parlamento Andino fue creado después de la Comunidad Andina, ¿cierto? Entonces, el Parlamento no es el organismo que decide estos temas. Las decisiones de la Comunidad Andina se toman en las cumbres presidenciales. Ahora, ¿por qué solo están los países andinos que son miembros del Parlamento Andino? Porque esos son los que han expresado su voluntad de mantenerse en este sistema de integración. Hay otro espacio que es el Parlamento Latinoamericano. El Parlamento Latinoamericano es un foro, es un organismo en que se reúnen los parlamentarios delegados de todos los países de América Latina para dar sus opiniones y emitir alguna resolución. La diferencia entre eso y el Parlamento Andino es que el Parlamento Andino tiene atribuciones propias y aunque no son legislativas, son importantes en términos de que se trata de que el Parlamento evolucione como el Parlamento Europeo a participar en los procesos de legislación supranacional. Entonces, la idea aquí, como respuesta global, diría yo, es que el Parlamento Andino es solo un engranaje del sistema de integración. Lo que hay que hacer avanzar es todo el sistema de integración. Y aquí, por ejemplo, la pregunta es: ¿y por qué no se hace lo que el señor presidente dijo con tanta énfasis? Y creo yo que ha hecho bastante en ese sentido. ¿Por qué no terminamos de establecer, de institucionalizar el Parlamento Sudamericano?
el Parlamento andino y los propios parlamentarios, ustedes serían automáticamente miembros del Parlamento sudamericano. Entonces lo que hay que hacer es que nuestros países, a través de tratados internacionales que dependen del Ejecutivo, plasmen esta idea de que el Parlamento andino y el Parlamento del Mercosur puedan juntarse periódicamente en un solo organismo, y ustedes tendrían entonces ahí una doble representación, la representación de tipo andino y también la representación de tipo sudamericano, y así se conseguiría precisamente la confluencia de los dos sistemas de integración. Gracias, señor presidente. Muy amable, doctor Enrique Ayala, por sus palabras. De todas maneras, ese tema, senador Choque, lo vamos a seguir debatiendo. Aquí hay razones históricas profundas. Nosotros nos sentimos bolivarianos, somos bolivarianos, y nosotros somos andinos. Y esos dos asuntos estuvieron en la base de la creación del Acuerdo de Cartagena. Podemos estar en muchos procesos, pero siempre estaremos en los Andes y en la idea bolivariana de la integración, desde la Carta de Jamaica, desde la idea del Congreso Anfitriónico de Cartagena, de Panamá. Tenemos unas raíces y una historia que algún día debemos debatir más a fondo. Por ahora, también diría yo, doctor Enrique Ayala, que mire que un organismo hermano nuestro como la Corporación Andina de Fomento, ahora Banco de Integración de América Latina, ha logrado aglomerar 27 países. Incluso está Portugal, está España, creo que son los dos europeos, pero hay otra dimensión de la integración financiera. Nosotros tenemos unas visiones que hablaba con el doctor Albano, que hay que hacer un foro otro día sobre el tema de los derechos humanos y la defensa de los organismos internacionales que defienden los derechos humanos. En días pasados en UNASUR, creo, se discutió, no en UNASUR, el presidente Correa en algún foro discutió unos temas relacionados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para introducirle profundas modificaciones a esa Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hay un tema más profundo, doctor Ricardo, que es el de la supranacionalidad en ese tema de los derechos humanos. Es mucho más difícil que explicar que la misma integración económica, pero que es mucho más importante para nuestros pueblos. Eso ahí por encima de la discusión de si es derecho público internacional o si es derecho a la integración. Ese es un patrimonio de la humanidad civilizada que debe defender sus tratados de derechos humanos, sus corpus de derechos humanos y todos esos instrumentos internacionales que se han diseñado para proteger y defender los derechos humanos de los andinos, de los latinoamericanos y de toda la humanidad, en esa idea de condenar toda injusticia en todo lugar, en todo tiempo y contra cualquier persona. Para mí ha sido muy productivo escuchar todas estas intervenciones. El problema, señora y señores magistrados del Tribunal Andino y señores de la Universidad Andina, es que como ha sido tan provechosa su participación, los vamos a volver a invitar y deberán dedicarnos otro tiempo en otras sesiones para acompañarnos. Por ahora, muchísimas gracias. Todo lo que dijeron lo vamos a recopilar y se lo enviaremos a ustedes para que nos autoricen difundirlo y comunicarlo especialmente a los que desde la CELAC, desde la Getulio Vargas y desde nuestros gobiernos, desde nuestro Consejo Presidencial Andino, la CEPAL, perdón, y nuestro Consejo Presidencial Andino están haciendo este proceso de reingeniería. Les agradezco mucho. Le reitero la sencilla invitación a almorzar a los señores parlamentarios. A las 3:30 de la tarde comienzan a sesionar las comisiones. Hemos previsto un espacio de 3:30
a 5:30, sesión de comisiones, y tenemos mañana el foro de los tratados de libre comercio. No me quedan sino dos temas, que son los proyectos de declaración de la doctora Luisa y de la doctora Hilaria Zupa, y sobre ese tema quisiera concederle la palabra al doctor Adrián Sen, a la doctora Gloria Flores y al diputado, al senador. Señor presidente. Los tres, y vamos bueno, y a la parlamentaria Cecilia, y vamos a almorzar. Doctora Adrián Sen. Insistir en mi moción sobre la necesidad de hacer una sesión del Parlamento sobre el tema de la convergencia. Entonces, anuncio que voy a presentarla a la Comisión 1, ¿no es cierto?, para que sea debatida y, si es posible, aprobada en esta misma sesión. Y da por título moción para realizar una sesión de trabajo sobre la convergencia entre la CAN y el Mercosur, dado el interés de Bolivia de pertenecer a ambos bloques. Creo que es un tema fundamental. Le agradezco mucho, eso es una decisión que tomará mesa directiva. Tengo que hablar con mi colega Hildebrando Tapia, que nunca se me opone a nada, pero de parte mía voy a ser padrino suyo para que ese tema quede aprobado en la mesa directiva. ¿No es, doctor Hildebrando? Es que no tenemos todavía el vicepresidente de Bolivia para poder aprobarla, pero seguramente de hoy a mañana ya lo tenemos. Doctora Gloria Flores. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera felicitar a las dos colegas, a Luisa del Río y a Hilaria Zupa, por la propuesta de declaración sobre la tierra y sobre el agua, pero quisiera advertir que se constituyen también en una oportunidad para hacer una crítica a la comunidad andina en la implementación de la agenda social, ambiental, y en la protección y en la obligación que tienen de protección de ecosistemas estratégicos. Creo que debe aprovecharse este momento para hacer planteamientos de, por ejemplo, siendo hoy el día de la tierra, que no se ha avanzado en la implementación de la agenda. Dos, que se han tomado decisiones políticas por parte de muchos de nuestros estados que hieren profundamente las posibilidades de nuestra madre tierra, que afectan ecosistemas estratégicos como los páramos, que afectan ecosistemas estratégicos de agua, de reservorios de agua, por ejemplo en los llanos orientales, que entregan sectores estratégicos de la Amazonía. Entonces, en ese contexto creo que la declaración debe ser crítica, debe empujar, debe exigir la reunión urgente de las autoridades ambientales, la comparecencia a un espacio como el del Parlamento Andino y el seguimiento estricto a las decisiones que han adoptado en el pasado y a una agenda que no se ha implementado porque se ha afectado notablemente muchos de nuestros recursos por decisiones políticas, especialmente concesionar territorios estratégicos de nuestro país. Y yo lo digo en el caso nuestro, pero sé que la situación también es crítica en Perú en relación con la Amazonía y con zonas de agua. Nosotros acá sacamos en el pasado una resolución, una decisión, de protección de los páramos andinos, que fue compartida por todos los parlamentarios, y no obstante esas decisiones se mantiene un silencio por parte de las autoridades ambientales frente a esa decisión, y creo que lo que nos anima a todos y a todas en este momento es que nuestras declaraciones puedan generar también reacciones mucho más fuertes por parte de nuestros gobiernos, a fin de que podamos tener un diálogo fructífero, un reconocimiento de nuestra acción parlamentaria y por supuesto al Tribunal Andino, que hace un ejercicio de seguimiento de la aplicación de esas normas y de la violación de las mismas. Esa es mi recomendación, va dirigida en el sentido constructivo, no crítico, sino de ponerle un toque mucho más fuerte, y agradecerles a las dos compañeras por esta enorme iniciativa que creo podemos perfeccionar más adelante en el almuerzo o más tarde. ¿Usted se va a referir a las proposiciones? Tiene la palabra el senador Zupa. Gracias, presidente. Lo que quiero hacer notar lo siguiente, presidente,
sobre las dos declaraciones que justamente conciernen en la misma temática. Felicitamos a las dos compañeras por la preocupación. Queremos más bien surgieron a través de su presidencia poder, digamos, pasar a la comisión tercera, ¿no? Poder, digamos, enriquecer una declaración de manera conjunta, porque hoy se declara el Día Internacional de la Madre Tierra, ¿no? Digamos, no simplemente el Día Internacional de la Tierra. Entonces, precisamente de ahí, digamos, enmarcarnos en lo que son los cambios climáticos, cómo nos pronunciamos desde la comunidad andina, y estando, digamos, en esta sesión tan importante, digamos, para los países de integración y para los países que conciernen a nivel de lo que es todo Latinoamérica, y más que todo va este mensaje para todo el mundo. Entonces creemos que no es solamente un debate y la preocupación de la comunidad andina, que también es una preocupación grande de nuestro planeta Tierra. Y creemos que las dos declaraciones nos parece muy importante fusionarlas y hacer una sola declaración camaral, recordando el Día Internacional de la Madre Tierra, y precisamente ya tener, digamos, hacer conocer ante las instancias de los medios de comunicación local, digamos, y a nivel internacional. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra. Señor presidente, acogiendo pues las solicitudes de todos los compañeros, me parece perfecto. Creo que una declaración con mayor fuerza en el tema del agua, en el tema de ecosistemas, en un llamado crítico a la CAM, pesa más que 3 declaraciones en temas individuales. Pero pues me preocupa es como el tiempo. Vamos a las 2 de la tarde, la comisión tercera se reúne después del almuerzo, pero no vuelve a haber plenaria y estaría saliendo un documento final sobre las 5, y ha pasado como el día. Entonces no sé, señor presidente, si la presidenta de la comisión y los miembros o buscamos una medida para ir avanzando, si el IDL nos puede ir ayudando en la preparación de una declaración que reúna el sentir de los parlamentarios de este parlamento. Lideran el lenguaje antiguo. Podemos sacar una gran declaración el miércoles por la mañana. Presidente. Señor presidente, yo pedí la palabra. Perdón, Cecilia había pedido la palabra hace rato y después el vicepresidente Tapia. Gracias, presidente. Bueno, quiero saludar a los representantes del Tribunal Andino y también de la Universidad Andina, en especial a nuestro rector de la Universidad, Enrique Ayala, por esa buena exposición y habernos aclarado algunos temas. Mi intervención también iba dirigida precisamente a lo que expuso la compañera Gloria Flores, de que siendo esta una declaración del Parlamento andino, y que felicito a la compañera Luisa del Río por haberse acordado de un día tan importante para el mundo entero, debió haber sido una declaración realmente mucho más crítica al respecto. Pero tampoco estoy de acuerdo que se postergue tanto tiempo. O sea, la compañera Luisa está poniendo una posibilidad de solución a corto tiempo, y que aquí no es que se ha dicho que no se va a votar, no se vota en este momento por considerar de que de pronto la declaración no está redactada con la fuerza necesaria, pero que sí podemos también ir adelantándola, y si para la tarde esto está ya redactado de la manera que esperamos se redacte, pues podría darse la votación, señor presidente. El problema es que plenaria no hay sino hasta el miércoles por la mañana. Mañana se puede votar. Convocaríamos una plenaria extraordinaria para cuando ustedes la tengan lista. Déjenme al referéndum de que los comisionados la redacten y aquí miramos a ver qué hacemos para que salga más prontamente. Gracias, presidente. Hilaria tiene... me da la palabra al doctor Hildebrando, pero sí, Hilaria también. Sigue Hilaria, entonces, como digan allá en Perú, no puede haber guerra. Muchísimas gracias, presidente, y también agradecer al vicepresidente del Perú por darme esta oportunidad. Solamente quiero decir, presidente, que estos puntos en la tercera comisión se trate y que sea el primer punto, y si es mañana o en la tarde se puede publicar. Y le pediríamos los aportes de cada parlamentario también. Eso no es lo único que quiero decir. Para llegar a un tema
que también estamos en la planeta Tierra, pide a gritos que nosotros nos demos cuenta de dónde estamos. Gracias. Aló, el doctor Hildebrando también. Doctor Hildebrando tiene el uso de la palabra. Terminando usted, levantamos la sesión. El Parlamento Andino hará un comunicado de prensa de no más de 10 renglones, diciendo que todos celebramos la conmemoración del Día de la Tierra. Y del agua. Hoy. Y del agua. Y del agua hoy. Y después sale nuestra declaración. Tener historiadores sabios que lo asesoran a uno, le ayudan a manejar estos temas. Señor presidente. Primero saludar estas dos buenas iniciativas que son muy importantes. Presidente, saludar estas dos iniciativas que son muy importantes y sí también hacer una acotación del tema reglamentario. O sea, primero que este tema no estuvo en la agenda. Si bien son temas importantes, hay un acuerdo que todo pronunciamiento debe pasar a la comisión. Yo saludo la comisión de los amigos de Bolivia. Ellos han pedido de que esto pueda ser enriquecido para que sea mucho más beneficioso en la comisión. Y luego de la comisión podemos inclusive acordar una pequeña reunión extraordinaria para ir a votación. Pero sí, presidente, creo que debemos dejar establecido que no puede ingresar ningún pronunciamiento sin antes no pase por la comisión. Queda delegado usted como vicepresidente para aclarar esos temas reglamentarios con la comisión que redactará la proposición final. Se levanta la sesión y continuamos.